9 mitos sobre la terapia que te frenan de buscar ayuda. En este video te voy a contar sobre estos 9 mitos más típicos y comunes que yo veo que la gente tiene cuando llegan a mí. Veo que han pasado a través de estos mitos y que los han frenado, que incluso han alargado su momento de sufrimiento y dificultad porque bien hubieran podido ir a terapia antes, ¿sabes? Y que los frenó o los está frenando, quizá a ti te están frenando de beneficiarte de algo tan espectacular que a mí, en mi caso personal, me cambió la vida hace 10 años ir a terapia, y que yo veo que constantemente a mis consultantes le cambia su vida también. Así que si te interesa, mira este video hasta el final. Mucho gusto, yo soy Mauricio Roa, soy psicólogo holístico. Bienvenido a esta comunidad de autosanadores que buscan todo lo que tiene que ver con sanar el trauma para poder vivir una vida más plena y más despierta en conciencia. Considera suscribirte a mi canal y activar la campana para no perderte los 2 videos semanales que posteamos llenos de contenido de valor. Ahora sí, vamos al tema directamente. Acá tengo mis notas. Mira, el primer mito: la terapia es para gente débil. No hay, digamos, una mentira más grande que esa. Buscar ayuda es para gente débil. Yo debería poder hacerlo solo. Hay gente que puede sola, porque yo no, porque voy a ir a buscar ayuda, ¿verdad? Esto es un mito completamente, porque realmente yo veo todo el tiempo que la gente que realmente busca ayuda es gente muy consciente, o sea, al menos gente que está despertando, que es consciente de que está sufriendo, es consciente de que quieren cambiar su vida, es consciente de que quieren ser diferentes, y es gente valiente porque están dispuestos a hablar de cosas incómodas, a vivir sus emociones negativas, a, ¿sabes?, revivir y sanar el trauma de su pasado. Entonces realmente lo que hay en esas personas que van a terapia es mucha valentía, ¿verdad? Mucha sinceridad y una gran conciencia y un deseo de cambio muy hermoso. Y es de hecho la gente inconsciente y la gente débil la que causa más problemas en la vida y hace que la gente más consciente vaya a terapia. Mito número 2: la terapia es solo hablar y no resuelve nada. Para esa gracia yo llamo a mi mejor amigo y hablo, porque como la terapia es solo hablar y eso supuestamente funciona, pues hablemos con mi mejor amigo y me ahorro un buen dinero, ¿verdad? Pues no es verdad. En la terapia no solo se habla. Si conoces algún tipo de terapia donde solo se hable, evita ir a eso. Si conoces un terapeuta, un psicólogo, o si has ido a terapia y sientes que solamente estás hablando, no vuelvas, porque verdaderamente eso no es la terapia. Y si solo está sucediendo eso, no va a haber un gran cambio, porque el cambio no ocurre necesariamente a nivel del habla y de lo intelectual. El cambio más grande ocurre a nivel emocional, a nivel del alma, cuando uno puede sanar esas emociones atascadas, esos traumas que quedaron en la conciencia, en la memoria. Pasa algo, y es que hay algo que se abre adentro tuyo, ¿verdad? Tienes como una experiencia de sanación, de conciencia, de expansión, entiendes mejor la vida, y eso se logra no solo a partir de hablar. Hablar es muy importante, pero un buen terapeuta no solo te deja hablar, sino también te refleja, te hace caer en cuenta. Y si vienes a una terapia como la mía, por ejemplo, de la terapia holística transformativa, lo que hacemos aquí es muchos ejercicios que te van a llevar atrás al pasado, a sanar, o adelante, a visualizar, o a proyectar, a hablar con una persona que ya no está, o una persona del pasado que te causó cierto dolor, ¿verdad? Hay muchos ejercicios mágicos muy poderosos, más que hablar, que te van a ayudar a sanar. Mito número 3: la terapia es solamente para gente loca o que tiene casos o problemas muy graves. No puede ser más lejano de la realidad. Si tienes ese pensamiento, lo primero que estás haciendo mal es que estás invalidando tu sufrimiento y tu dolor. Cada uno tenemos nuestro propio sufrimiento y nuestro propio dolor, y es igualmente importante que el sufrimiento y el dolor de otras personas. La historia de cada uno es única, por destino, por situación y contexto, llámalo como quieras, pero cada situación es diferente y cada dolor es único. Personas en situaciones completamente opuestas y diferentes, contextos donde la gente no debería sufrir, pues sufren más a veces que donde hay mucha dificultad, ¿verdad? Entonces nunca te compares tu sufrimiento con el de nadie más. Si tú estás teniendo una dificultad de vida que no te deja funcionar, que no te deja vivir en paz, que sientes que no puedes solo, ve a terapia, ¿vale? No necesitas compararte con el sufrimiento de los demás. Y no están locas las personas que van a terapia, te lo juro. Muchas veces son las personas más cuerdas y más conscientes. La gente loca está por lo general realmente en las calles, no viviendo en las calles, sino en la vida de oficina, la vida normal, muy desconectada de sus emociones, de su alma, viviendo una vida aparentemente normal. En mi opinión, esa es la gente más loca, la gente más dormida. La gente que va a terapia es una gente que está despertando, y ese despertar muchas veces, como en mi caso, nos genera mucho sufrimiento. Mito número 4: la terapia es costosa y es un gasto innecesario. Esto sabes que tiene parte de realidad. Una buena terapia, un buen terapeuta te va a cobrar bien.
el buen terapeuta sabe valorar lo que hace y por lo general no atienden a través del seguro, por lo general son terapeutas privados, ¿verdad? Y yo te voy a decir que sí hay algunos tipos de terapia que son tan poco efectivos. Voy a hablar mal de algunas escuelas que en mi opinión manejan unos métodos que no funcionan muy bien, como por ejemplo el psicoanálisis y la psicodinámica, digamos esa área, esa corriente psicodinámica ha demostrado científicamente que por ejemplo no entrega resultados, ¿verdad? Que se demoran mucho, te llaman 2 o 3 veces a la semana, los terapeutas te obligan a ir mucho tiempo y te sostienen una terapia por 2 o 3 años, ¿verdad? Claro que si comparas con eso, pues la terapia va a ser muy costosa y poco efectiva. Pero si hablamos de otras técnicas, por ejemplo de la terapia que yo practico, que es la terapia holístico transformativa, donde te damos resultados entre 12 y 20 sesiones que pueden ser 3 a 6 meses. Y si sumas todas esas sesiones no valen más que unas vacaciones de una semana en un sitio de lujo medio, ¿sabes? Entonces, si te parece costosa la terapia, es un tema de perspectiva y de prioridades. ¿A qué le estás dando prioridad a la vida? A sentirte más libre emocionalmente, más feliz de vivir una vida plena por el resto de tu vida y tener las herramientas para manejar tus emociones, para tener menos conflicto, para vivir una vida más plena, o valoras más una semana de vacaciones. Mito número 5. La terapia me puede hacer daño. No quiero hablar de mi pasado. El pasado es muy doloroso y ya hay que dejarlo atrás. Ese es un mito que me trae mucha gente. Como no, de ese tema yo no quiero hablar. Y yo cuando me dicen eso, prendo las alarmas porque es como justamente de ese tema que te resistes más, es de lo que más hay que trabajar, ¿verdad? Es lo que más hay que sanar, porque seguramente si lo hubieras sanado no te importaría hablar de ello, incluso te reirías, ¿verdad? Pero como te importa tanto, entonces lo tapas, quieres ocultarlo, quieres no hablar de eso, pero no te preocupes. Un buen terapeuta está capacitado para permitirte que el trauma, por fuerte que sea, aflore y tú puedas sanar. Inclusive, te lo digo, en terapia virtual he trabajado traumas muy profundos, abuso, violaciones, ¿verdad? Muertes violentas, ¿sabes? Cosas que la gente no quería tocar y se abren a vivirlo, se abren a sanarlo y se liberan de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Entonces, claro que te puede ayudar la terapia y no te va a hacer daño. Un buen terapeuta no te va a hacer daño. Mito número 6. El terapeuta no me va a entender porque tenemos diferente género, religión, contexto, ¿verdad? Cualquier cosa. Yo te digo algo, los terapeutas, los buenos terapeutas estamos entrenados para tomar una actitud de no juicio y de aceptación ante lo que sea, ¿verdad? Y te prometo que el terapeuta, si no te entiende al comienzo, porque no te conoce quizá, seguramente va a hacer un gran esfuerzo por entenderte y entender más de tu contexto, de tu situación, de tu problema, de tu dolor, de tu sufrimiento, de lo que te frena de vivir una vida plena, y en el proceso te va a entender más. Pero lo más importante de todo es que el terapeuta te va a llevar a ti mismo o a ti misma a entender realmente. Que el terapeuta te entienda o no, a la final no es tan importante como que tú misma o tú mismo te entiendas. Y esa es la labor del terapeuta, ¿verdad? Hay personas que yo en mi terapia, yo no juzgo, pero hay personas que no es que no entienda, es que a veces su realidad es muy lejana a la mía. Yo puedo entender, es decir, me puedo conectar y empatizar con ellos, pero no necesito entenderlos en el sentido de haberlo vivido yo mismo. Mito número 7, muy cercano al otro, el terapeuta me va a juzgar, ¿verdad? Si tú sientes que el terapeuta, que te estás frenando a ir a terapia porque el terapeuta te va a juzgar, yo te digo es porque quizás estás guardando una culpa muy grande adentro tuyo. Quizá guardas algo vergonzoso y eso es muy importante que lo saques. Precisamente, aquello que temes más que te juzguen, esa vergüenza, ese secreto, esa culpa que cargas adentro, eso es lo que más daño te está haciendo y eso te vendría muy bien contarlo. Tienes un beneficio de tu lado y es que un psicólogo, ¿verdad? Un terapeuta que es psicólogo además, que tiene el título de psicólogo o de terapeuta licenciado, tiene un código de confidencialidad, es que no puede contar nada de lo que tú le digas en terapia. De hecho, no puede contar ni siquiera que tú estás yendo a su terapia, no puede nombrar tu nombre afuera, nada. Es totalmente confidencial el proceso y eso te da, digámoslo así, como el espacio de confianza para que tú puedas dejar salir esos secretos y puedas sanar. Y si además piensas que el terapeuta te va a juzgar es porque seguramente tú te estás juzgando a ti mismo o a ti misma, no te aceptas como eres o viviste un pasado en el cual te juzgaron o te criticaron mucho y estás proyectando ese miedo a que te juzguen en el terapeuta. Pero lo que te dije antes, un buen terapeuta está entrenado en una actitud de no juicio y de aceptación total. Número 8, no tengo tiempo para hacer terapia.
Mito total, la persona que no tiene tiempo para hacer terapia, o sea, si tú no tienes tiempo para hacer terapia, quizá ese es el problema de por qué estás sufriendo, porque no la estás pasando bien. No toda la vida tiene que estar centrada en el trabajo o en las labores para con los demás, o en tu familia, ¿verdad? Si no tienes tiempo, 1 hora para ti, por ejemplo, un proceso profundo conmigo, por ejemplo, con la terapia holística o transformativa, solo necesita de 1 hora a la semana y lo puedes hacer virtual, o sea que no tienes que salir de casa y perder tiempo en el tráfico y eso. Solamente tienes que prender tu computadora, sentarte y conectarte durante 1 hora. Si no lo puedes hacer, es porque seguramente ese es el problema que tienes. No tienes tiempo para ti, te has olvidado de tu bienestar, te has dejado de último y estás priorizando a los demás por encima tuyo. Y la pregunta es, ¿qué estás buscando obtener cuando estás priorizando a los demás por encima tuyo? ¿Verdad? ¿Estás buscando comprar amor? ¿Estás buscando atención? Todo menos tu propio bienestar, porque te estás dejando de último. Si no puedes sacar 1 hora para ti a la semana, quizás esa es la causa del problema. Y mito número 9 para terminar. Es que no sé si la terapia me va a funcionar a mí. Yo tengo un caso tan único o un sufrimiento tan profundo, o sabes, es que nadie tiene la historia que yo tengo, o yo tengo una mente tan enredada que nadie me va a entender. Yo te digo, eso es una defensa del ego. El ego se quiere sentir único, ¿verdad? El ego se quiere sentir inigualable. Y yo te digo, eso no tiene nada de verdad. El sufrimiento humano es tan básico, te diría, como que se puede trazar. Se puede categorizar, se puede estudiar, es tan sencillo, la gente sufre dentro de los mismos patrones. Los patrones de sufrimiento y de dificultad en el ser humano se parecen mucho los unos a los otros. Entonces no te creas tan único, afortunadamente. No eres la primera persona seguramente que estás sintiendo eso y seguramente lo que estás viviendo lo viven muchas personas más y sí tiene solución por lo general. ¿Sabes? La mayoría de las veces, y si eres consciente de que tienes ese problema, tienes solución. Si eres consciente de que tienes un problema, seguramente tienes solución. La gente cuyos problemas no tienen solución es porque no son conscientes de ello. Entonces solamente la conciencia del problema es suficiente para empezar un camino de sanación. Bien, y si la mente está tan enredada y eres una persona tan mental que piensas que la gente no te va a entender, precisamente la terapia te va a ayudar a aterrizar, a conectar más con tus emociones, con tu dolor, con tu culpa, con tu rabia, con lo que sea que te cargas ahí, que te enloquece, que te dispara el pensamiento. Entonces la terapia te va a ayudar muchísimo en ese sentido. Esos fueron mis 9 mitos para la terapia. Yo te digo, por favor, si estás sintiendo el llamado a hacer terapia, hazlo. Es un proceso hermoso. Busca a alguien bueno, que puedas acceder, que sientas conexión, por donde te sientas entendido, con un enfoque con el que tú tienes y estás de acuerdo. Yo, por ejemplo, manejo un enfoque holístico donde contemplo a la persona no solo en su mente, no solo atendemos al cerebro, sino atendemos a la mente, al cuerpo, a las emociones y al espíritu, ¿verdad? Es un método holístico. Y si tú sientes que yo te puedo sanar, aquí abajo vas a encontrar un link a mi página donde puedes abrir acceso dejando tu correo, abres acceso a un video donde vas a entender un poquito más de qué se trata la terapia conmigo, cuánto vale, cómo puedes agendarla, todo está ahí. Y si te gustó este video, dale like, compártelo con al menos 2 personas que creas que le puede servir, comenta abajo cuáles mitos tenías tú sobre la terapia o si tienes alguno además de estos 9, me encantaría saberlo, y qué preguntas tienes puedes ponerlas ahí. Y no pares aquí, ve a ver el siguiente video donde te hablo sobre las 8 señales que te indican que necesitas hacer terapia ya, en casos extremos y en casos no tan extremos. Es un video muy completo donde te muestro cuáles son algunos síntomas o señales de que de verdad sería bueno que busques ayuda. Te mando un gran abrazo y te veo allá. Que estés muy bien.